porque la arquitectura es el reflejo de la vida social en cualquier sociedad, y donde haya sociedad habrá civilización. La arquitectura tiene conexión con la historia. La arquitectura se convierte en un cuadro de mosaico del país. El nivel de cualquier civilización se mide por su arquitectura. Siria es el país de las civilizaciones muy antiguas. Quizá la historia, ¿no? O lo que hay detrás de cada, pues sí, vaya, de cada cultura. La historia de todo, ¿no? Primeramente la historia tiene mucho que ver en el contexto, en el cómo se construyen los edificios, la historia que cuentan, cómo se desarrolla. Hola Aarón, bienvenido al Palacio Alhacén, acá en la capital siria, Damasco. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenidos. Se dice que la arquitectura debe relatar su tiempo y su espacio, pero también anhelar la eternidad, porque no se trata solamente de piedras colocadas sobre otras piedras, pues albergan mucho del alma de la tierra y de sus dueños. Es así, Maya, y es allí donde reside su importancia, porque con el tiempo los edificios se convierten en libros de historia, en los que se materializa la civilización y la autenticidad. Y aquí en Siria, esas construcciones tienen su propia identidad, y es que la arquitectura es el impulsor definitivamente de la civilización. Estamos en un nuevo episodio de Verdades. Alamel Yanud. Doctora Luana Mushaweh, ministra de Cultura de Siria, bienvenida. Bienvenidos. Doctora, si la arquitectura es un reflejo de su tiempo y espacio, ¿qué nos informa la arquitectura acá en Siria sobre los hijos de Siria, sobre el país y su tejido social? Ustedes están ahora en uno de los más bellos palacios de Damasco, el Palacio Alhacén. Este palacio pertenecía a un gobernador, pero en Damasco hay decenas o más bien centenares de casonas que no son palacios, sino pertenecían a familias sencillas o de posición media, como comerciantes, artesanos, financieros o funcionarios públicos. Las casas damasenas se caracterizan por su intimidad, por ser espaciosas por dentro y cerradas al exterior. Se trata de una sociedad, no digo que sea cerrada al exterior, sino más bien se autoprotegía. Se protegía con sus bellas costumbres, sus tradiciones y los hermosos componentes de su cultura. Este tipo de casas es ideal, pues allí está el patio, están las albercas, las plantas y árboles frutales. Allí hay tanta fragancia y frutas que sacian a la familia de belleza natural, de alimento y de nutrición espiritual. Las familias damasenas o chamitas del Levante, como nos gusta llamarlas, dado que Damasco es el corazón de los que se le conoce como Bilad al-Sham, Levante. Le llamamos casa damascena o casa chamita, que es lo mismo. Son dos nombres de una misma cosa. Allí podemos ver la piedra ablak, que significa la alternancia entre las piedras de color oscuro y las de color claro. La alternancia entre lo coloreado y lo blanco, entre lo blanco y lo negro. Es la vida como la ve la persona oriental, como la ve el chamita, el damaseno. Contiene lo bello y lo feo. Señora ministra, quien contempla estas casas se percata de cuán grande es el afecto familiar y la cohesión de la familia damascena. Como te dije, son casas amplias por dentro, porque albergan a toda la familia adentro. Los chamitas o damasenos casaban a sus hijos en la misma casa, comían ahí mismo, hacían celebraciones ahí mismo. La casa de mi abuelo queda cerca de aquí,
y recuerdo las historias entre la suegra, la nuera y los hijos. Lo vemos en las telenovelas y francamente disfrutamos de ellas. Pero lo que ves en las teleseries no es real. Lo que ves en las teleseries es exagerado en cuanto al empleo del lenguaje vulgar. En Damasco hay elegancia, gentileza civilizada que hemos heredado de generaciones tras generaciones. Es una elegancia que nos llegó de los tiempos prehistóricos, de la Edad de Piedra. La civilización en Siria, la primera civilización en Siria, se desarrolló en el norte de Siria. La primera escultura femenina que representa a la mujer tuvo lugar en el 10º milenio, antes de nuestra era, es decir, 10.000 años antes de Cristo. Por tanto, son civilizaciones sucesivas y la casa damascena sintetiza todo esto. Señora ministra, yo aparte de ser periodista también soy un gran apasionado por la arquitectura y desde que llegué a este país he quedado sorprendido por la arquitectura de esta nación. Y quería preguntarle, ¿qué representa en el mundo cultural el patrimonio arquitectónico de Siria? Es un modelo imitable y lo llevamos al Al-Ándalus y de allí a Europa. Incluso el arco gótico surgió a partir de los arcos semicirculares, convirtiéndose en un arco curvo o puntiagudo. El estilo de piedra ablaq, de 2 colores, lo vemos en los templos en el mundo entero. Este estilo en la pavimentación de pisos también existe. Asimismo, podemos ver las albercas, hasta en Argentina y Sudamérica, independientemente de España, donde llevamos la civilización y el estilo arquitectónico omeya, y de allí se difundió por el mundo entero. Por tanto, es un modelo imitable y la influencia damascena, la huella chamita, la encontramos en todo el mundo. Yo estuve en Omán hace poco y vi la influencia de la arquitectura damascena allí. También la huella de la rosa damascena está extendida en el mundo entero. Fíjese, ministra, cuando usted hace esta descripción del palacio, se me viene mucho a la mente los patios internos que tiene, por ejemplo, el Palacio de Gobierno en Caracas, en Miraflores. Y a partir de eso, yo quiero hacerle la invitación a usted para irnos a Irak y hablar sobre la arquitectura de este país que tiene su propio sello. Vamos a escuchar el siguiente testimonio. La primera aparición de la arquitectura tuvo lugar en forma de viviendas circulares con sótanos, y de ahí evolucionó hacia las diversas formas hasta llegar a las épocas más modernas. Me refiero al surgimiento de los sumerios y luego los babilonios, acadios, llegando a los asirios. Por supuesto, los detalles y características de la arquitectura antigua todavía persisten en la actual, aunque difiere en la forma. Pero en esencia vemos presentes aún los elementos de la arquitectura antigua. Todo esto se forjó en una arquitectura moderna que ha beneficiado a los arquitectos en Irak y el mundo en la actualidad, ya que captan el espíritu de la arquitectura patrimonial y lo fusionan en la arquitectura moderna. Señora ministra, lamentablemente la mano del terrorismo destruyó y saqueó mucho de la cultura de Irak. Pero volviendo a Siria, durante la última década, ¿qué hicieron los años de guerra con este patrimonio cultural? ¿Acaso el nivel de pérdidas es irreversible? Lo que sucedió en Bagdad durante la invasión estadounidense lo pudimos evitar, afortunadamente, a saber que nunca imaginábamos que Siria iba a ser blanco del terrorismo internacional de unos 110 países que enviaron a sus mercenarios a Siria. Nunca imaginábamos esto, pues vivíamos tranquilos y en paz. Pero cuando percibimos el peligro, nos movimos. Y yo fui ministra de Cultura desde mediados de 2012 hasta finales de 2014.
En esta etapa crítica intentábamos preservar todos nuestros objetos museológicos. Puedo afirmar que el 85% de nuestros objetos museológicos están seguros, porque habíamos evacuado muchos de ellos antes de que alcanzaran la mano del terrorismo. Y lo que no habíamos podido evacuar, debido a su voluminoso tamaño, lo preservamos por otros métodos. Tenemos nuestros propios métodos. ¿Qué son esos métodos? Son métodos inteligentes que ya se estudian en los centros de investigación mundiales y en las universidades. Por ejemplo, podría decirte que un determinado templo lo ocultamos enteramente con sacos de arena, con una enorme cantidad de sacos de arena, enormes y magníficos mosaicos sin par en el mundo. Los escondimos con capas gruesas de arena, o sea, los ocultamos bajo tierra. Podría decirte que enterramos esculturas, mientras otros monumentos muy importantes los ocultamos con paredes de cemento y trasladamos a muchos a lugares muy seguros. No me vayas a preguntar dónde. Ahora terminó el peligro, creo, pero siempre debemos pensar que el país está amenazado y lo que resguarda es la conciencia de la población y el Estado que procuró protegerlo todo. Ahora puedo decir que lo que realmente sufrió daño a manos del terrorismo es lo que estaba en los sitios o los museos al aire libre. Lo que llamo museos naturales que fueron excavados de una manera abusiva, violenta e irresponsable, causando la devastación de las capas arqueológicas. Fueron excavados de forma abusiva y muchas piezas arqueológicas fueron contrabandeadas, por lo que ahora nos apoyamos con una red de ciudadanos, una red de amantes de Siria y sus reliquias, para determinar dónde están esas piezas, quién las exhibe, quién las oculta, quién las posee, para intentar recuperarlas. Señora ministra, la arquitectura siria se caracterizaba por su diversidad y eso lo vemos en todo el territorio, desde Damasco, Alepo y Homs. ¿No es así, Maya? Efectivamente, Aarón, pues la arquitectura siria puede reunir casi todos los gustos del mundo. Ahora vamos al siguiente de Por si no lo saben. Damasco es una forma de eternidad, lo dijo el escritor norteamericano Mark Twain. ¿Cómo no? Pues se trata de la capital más antigua del mundo. Su historia no se mide por días, meses y años, sino con imperios que Damasco vio su nacimiento, florecimiento y finalmente decadencia. Emiratos, civilizaciones y reinos pasaron por aquí, dejando su huella arquitectónica. Por ello, la historia de la arquitectura en Siria se distingue por una gran riqueza que une fundamentos locales con influencias griegas, romanas, bizantinas y persas, así como incluye elementos de la arquitectura militar del medioevo europeo. La Casa Damascena es la joya de la arquitectura acá y el espejo de la sociedad que tanto hechizó la cámara de los más destacados directores dramaturgos. Su historia data de los siglos XVII y XVIII y consta de 3 partes principales: la sala de recepción, la sala estar y la sala de servicio, además de la alberca de agua que normalmente está situada en medio de la Casa Damascena. Allí te ves cautivado por la variada ornamentación hecha de diversos materiales como madera coloreada, mármol y piedra. Bueno, por si no lo sabías que la arquitectura siria reúne los gustos de toda la gente, ahora eres quien más lo sabe.
Señora ministra, fíjese, la guerra no solamente cobra vidas, millones de vidas, también destruye economías. Quisiera que nos ampliara un poco la información, cómo ha estado el tráfico de sitios o patrimonio sirio, del patrimonio sirio, las edificaciones que han sido destruidas, que han sido traficadas. Quisiera que nos ampliara un poco más acerca de esto. En principio debemos saber que hubo pandillas organizadas, crimen organizado que tuvo como blanco las reliquias arqueológicas en Siria. Afortunadamente, los museos, todos están seguros, excepto 3, que sufrieron daños de forma confirmada, y estos son el Museo de Raqqa, el Museo de Idlib y el Museo de Deir ez-Zor. Estos 3 museos resultaron dañados porque la embestida en su contra fue muy violenta y los trabajadores de esos museos no pudieron protegerlos. No lograron evacuar o ocultar las piezas que terminaron en manos de contrabandistas y de los cuales muchos fueron contrabandeados. Igual destino corrieron las reliquias de los sitios arqueológicos. ¿Cómo los asaltantes lograron descubrir que en tal sitio había piezas? ¿Cómo supieron que allí, por ejemplo, había una colina arqueológica? Y la colina arqueológica, como ustedes deben saberlo, es un tesoro en sí misma, pero espera a quien haga la prospección allí, ya que tendría sucesivas capas arqueológicas que se remontan a miles de años. Lograron esto gracias a una red que estaba en Alemania, o su principal núcleo, digamos, estaba en Alemania. Ellos tomaban imágenes satelitales, los enviaban directamente a dichas pandillas para que hicieran prospección en las zonas donde pudiera haber piezas arqueológicas. Esto por una parte. Muchas piezas fueron traficadas a través de Turquía y otras a través de Líbano. Señora ministra, ahora que sigue hablando de patrimonio, quisiera invitarla también a conocer la ciudad de los rascacielos más antigua del mundo. ¿No es así, Maya? Aaron, no estamos hablando de la ciudad estadounidense de Manhattan, sino de Yemen, donde existen los más antiguos rascacielos. Vamos a conocerlos precisamente en Shivan sobre el mapa. Señora ministra, la Manhattan del desierto en Yemen corre riesgo de desboronamiento, ya que su conservación es casi imposible a causa de los años de guerra que quizás abarcaron con muchos vestigios culturales y arqueológicos en Yemen. Si pasamos a Siria para hablar sobre la preservación de este patrimonio acá en Siria, cuestión que creo sería difícil, ya que requeriría de mucho tiempo, sobre todo que estamos actualmente en la fase de reconstrucción, lo que pone en riesgo esta autenticidad.
Yo no diría que tenemos abundantes presupuestos, ya que, como dije, el Estado tiene prioridades. Bueno, tú dijiste que conservar ese patrimonio o restaurarlo sería difícil, pero no es imposible. Solo debemos fijar las prioridades. Las prioridades son, primero, la rehabilitación, la reparación de carácter urgente, o sea, si vemos que algo va a caer o que supone un peligro para el propio monumento o para la gente y para la sociedad, entonces intervenimos para reparar. La otra cosa que tiene prioridad es lo que tenemos registrado en la lista del Patrimonio Mundial o que figura en la lista de Patrimonio Mundial en peligro, como el antiguo Damasco, el antiguo Alepo, Basora y Deraa. Todas estas ciudades antiguas que tenemos, todas estas cosas que debemos trabajar para que ya no figuren más en la lista de Patrimonio Mundial en peligro, por tanto, son prioritarias. Ahora, ¿cómo intervenimos? Intervenimos por lo elemental. Intervenimos impidiendo las transgresiones al sitio arqueológico, las transgresiones visuales. Por ejemplo, en lo referente a la ciudad vieja de Damasco, las transgresiones se hacen por dentro, pero también por fuera, pues no debe haber edificios elevados en la periferia de la muralla. Existe una franja de protección que debemos preservar. Hemos comenzado con la Casa Damascena y tal vez culminemos nuestra entrevista con el tema de proteger la Casa Damascena o la Casa Patrimonial Chamita, tanto en Damasco como en Alepo, Hama o Homs. Donde quiera que esté esta casa, debemos protegerla. El problema en estas casas es que son antiguas. El segundo problema es que su recuperación es muy costosa. El tercer problema es su propiedad, ya que el Estado interviene en lo que es de su propiedad, pero no puede intervenir dinero público en la propiedad privada. Esto es muy tranquilizante, señora ministra. Por otra parte, tenemos a Palmira y le ponemos mucha atención. El mundo entero tiene sus ojos puestos en Palmira y nos llegan propuestas de todas las latitudes para subsidiar la reparación de Palmira y hemos comenzado a trabajar con algunas partes. Señora ministra, se está hablando de un proceso de reconstrucción posguerra. Queremos saber desde su punto de vista qué lo está deteniendo, qué está deteniendo este proceso de reconstrucción en este país. ¿Tú sabes qué es lo que lo impide? El dinero. No. Entonces es el bloqueo. Lo que impide es el bloqueo. El bloqueo. El bloqueo es el impedimento hoy en día. Antes fue la guerra, aunque no podemos decir que la guerra terminó. Todavía no, porque tomó otras formas y facetas. Y el aspecto más horrendo de la guerra es el bloqueo. Ese bloqueo que lo quieren asfixiante, lo quieren devastador por dentro. Quieren que la sociedad siria se desmorone por dentro. Quieren que el sirio se desmorone. Pero ¿qué va? Pues el heredero de una civilización de 12.000 años no se desmorona así como así, porque tiene fe en su cultura y que puede reconstruir lo que fue derrumbado. Pero las cosas requieren tiempo. Hay un bloqueo que nos incapacita. Te doy un ejemplo muy sencillo. El bloqueo no nos deja sin capacidad para reparar o encontrar piedras parecidas a esta piedra, por ejemplo. Esto es lo más sencillo. El bloqueo nos imposibilita importar materias primas que nos ayuden a reparar Palmira, ya que las materias primas tradicionales no se usan más, aunque tenemos muchas y tenemos el personal que puede utilizarlas. Es que queremos lo más moderno en la arqueología y la ciencia de reparación, porque nos importa lo que tenemos, pero se puede lograr con la paciencia y el apoyo que recibimos de muchas partes y gracias a la combinación de esfuerzos entre el Estado, la sociedad civil junto a hermanos y amigos. No quiero extenderme en esto, pero tenemos algo de apoyo y marchamos a pasos. Señora ministra, muchísimas gracias por estar en este capítulo de Verdades en el Mundo del Sur. De verdad ha sido de mucho agrado para estar en este espacio. Muchas gracias, señora ministra. Gracias. Y bueno, señora ministra, aprovechando que estamos acá en Siria, no podemos despedir este capítulo sin antes, justamente que estamos en Damasco,
hablar de las 7 puertas de esta ciudad. Efectivamente, Aarón, es una historia de bloqueo, guerra y 7 planetas en un minuto. Hasta la próxima. Las 7 puertas de Damasco y 7 planetas en un minuto. Comenzamos con Basharki y el astro Sol. Otra puerta de Damasco, se trata de Bat Kizan, ahora transformada en iglesia. Y aquí esta es la puerta de Bab al-Salam. Esta es otra de las grandes puertas de Damasco, se llama Bab Duma, el nombre de un antiguo guerrero romano, y también lleva el nombre del planeta Venus.